Bienvenidos, vamos a hacer 3 problemas del principio de Arquímedes de la física de Serway. Vamos a empezar con el problema número 20 que dice: un globo ligero se llena de 400 metros cúbicos de helio. Entonces aquí está nuestro globo, le ponemos un volumen por dentro de 400 metros cúbicos. A ese helio a 0 grados centígrados. Dice, el globo puede levantar una carga. ¿De qué masa? Entonces acá está la carga. ¿Cuánta masa puedo colocar acá adentro de esta canástica y que me la levante el globo? ¿Cierto? Si lo lleno de helio. Luego dice, ¿qué pasaría si voy a la tabla 14.1 y observamos que la densidad del hidrógeno es casi la mitad de la densidad del helio? Mucho más liviano, casi la mitad. ¿Qué carga puede levantar el globo si se llena de hidrógeno? En cambio de helio, llenarlo de hidrógeno, ¿cuánta carga puede levantar? Bueno, ¿cómo planteamos este problema? Si yo quiero levantar, ¿cierto?, alguna carga acá, pues las fuerzas que actúan acá, ¿cuáles son? B, que recuerden que con B se simboliza la fuerza de empuje, ¿no? El empuje, porque finalmente aquí este globo está alrededor del aire. El aire es un fluido que le ejerce una fuerza de empuje. Y está el peso de todo este conjunto. Ojo, el peso de todo el conjunto, que es toda la masa de helio más la masa de la canasta. Y me generan un peso o una fuerza que ustedes la llaman la fuerza de la gravedad. Cuando estas dos están en equilibrio, el globo puede flotar. Si yo aligero esta, le quito 1 gramo, pues ya el globo se puede elevar. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos a solucionar? Pues vamos a tener en cuenta esto. Y entonces aquí ya está. Fíjese, ya tengo mi globo. Está la fuerza que ejerce la gravedad sobre el helio, la fuerza que ejerce la gravedad sobre la carga, sobre la canastica, y está la fuerza de empuje, B, que es el empuje que ejerce el aire, que es el fluido que se desalojó, ¿cierto? Porque fíjese que acá antes no estaba el globo. Antes de que estuviera el globo, ahí había aire. Entonces fue el fluido que se desalojó y ahí hay una fuerza de empuje. Bueno, dijimos que estas dos fuerzas deberían ser iguales, pero esta fuerza se reparte en 2, ¿no? Luego, si sumo las fuerzas que van bajando, que es la fuerza que ejerce la gravedad sobre la masa de helio, más la fuerza que ejerce sobre la carga, eso debe ser igual al empuje. Si son iguales, estará en equilibrio en el aire. ¿Listo? Estará ahí suspendido en equilibrio. Ahora, la fuerza que ejerce la gravedad, recuerde que la fuerza es el mismo peso, que es masa por gravedad. Estaremos hablando que la fuerza que estamos trabajando acá es la que ejerce la gravedad sobre el helio. Y entonces será la masa de helio, porque esto es una masa, la masa de helio por la gravedad. La fuerza de la carga será la masa que yo coloque acá de carga por la gravedad. ¿Listo? Y el empuje. Recuerden que Arquímedes me dice que el empuje, entonces este globito yo lo tenía antes aquí arriba, miren, bueno, este globito lo tenía acá. Bueno, antes de que estuviera el globito estaba aire y ese aire fue desalojado para que pudiera quedar el globito. Y la fuerza de empuje tiene que ver con la cantidad de aire que se desalojó. Y recuerde que nos dice que la fuerza de empuje la calculamos como la densidad del fluido desalojado, que en este caso fue aire, por el volumen del objeto, que es el mismo volumen de fluido que se desalojó, y por la gravedad. Bueno, aquí ya cancelé las gravedades, porque fíjese que la gravedad es la misma, están los 3 objetos siendo atraídos por la misma gravedad, entonces puedo cancelar matemáticamente. Y ahora, ¿qué me queda? Que la masa de helio más la masa de la carga debe ser igual a la densidad del aire por el volumen, que en este caso es el volumen del globo, bueno, y el volumen de fluido desalojado, que son el mismo. De acá, ¿qué conocemos? Bueno, me piden la masa de la carga, entonces masa de la carga, esa es la pregunta del problema, será densidad del aire, volumen del globo, ¿cierto? Menos, bueno, volumen del globo, menos la masa del helio, porque está sumando, fíjense, aquí está sumando la masa del helio, pasaría a restar. Listo. Ahora,
No me dan la masa del helio, fíjense. ¿Qué me dan del helio? Su volumen. Pero recordemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Masa se calcula como la densidad por el volumen. Quiere decir que aquí donde está la masa de helio, entonces sigamos acá, masa de la carga es igual a la densidad del aire, ¿cierto? Por el volumen del globo, menos la masa, densidad, en este caso será la densidad del helio, por el volumen de helio, que es el mismo volumen del globo, ¿no? Ese es el mismo volumen del globo, recuerden. El fluido desalojado en este caso fue aire y la cantidad de aire que se desalojó es la misma cantidad, bueno, el volumen de aire que se desalojó es el mismo volumen de el espacio de helio que está ocupado acá. Son iguales. Entonces, como son iguales, pues llamémoslos B y ya para no complicarnos. Volumen. Eso quiere decir que fíjense que aquí yo puedo factorizar. Entonces, la masa de la carga va a ser igual al volumen, factor de la densidad del aire, menos la densidad del helio. Y listo. Como yo conozco de las tablas la densidad del aire, y aquí me dan también la densidad del helio, listo, de las tablas, entonces ya puedo reemplazar. Reemplazo el volumen, 400 metros cúbicos de helio, que fue lo mismo que desalojó de aire. La densidad del aire es 1.29 kilogramos metro cúbico. La densidad del helio, 0,179 a 0 grados centígrados, kilogramos metro cúbico. Recuerden, este y este son factor común, se cancelan con este de afuera y la respuesta me va a dar en kilogramos. Al hacer la operación, pues la masa de la carga que yo puedo colocar acá es de 444 kilogramos. Si coloco 443, pues ya se me eleva porque esa masa sería menor, puedo llevarla hasta 444. Para la otra pregunta, fíjese que dice que qué carga puede levantar si el globo se llena con hidrógeno. Pues exactamente es lo mismo, pero aquí no vamos a trabajar con helio, ¿cierto? En cambio de trabajar con helio esta parte, se trabajaría con hidrógeno. Y lo que voy a hacer es exactamente cojo la misma ecuación, ahí está, porque pasa exactamente lo mismo y vuelvo a calcular la masa que puede tener la carga. Ahí está, fíjense, lo único que cambié fue la densidad, que coloqué la del hidrógeno y que es 0,0899. Al hacer las operaciones, lo mismo, ¿no? Las unidades, metro cúbico, factor común, se cancela con este, y de acá me van a quedar kilogramos, después de que haga la resta. Entonces, esa masa de esa carga me da exactamente en la calculadora 480 kilogramos. Igual 480 kilogramos. Y fíjense en una cosa, un detalle bien importante. Aunque la densidad del hidrógeno es casi la mitad de la densidad del helio, mire, comparen los valores, esta es casi la mitad de esta. Sin embargo, no se puede levantar el doble de carga, ¿no? Mire, con esta levanto 444 y con este solo 480. 40, bueno, menos 36 kilos más. ¿Listo? Para que se tenga en cuenta en las experiencias. Ahora vamos con el problema 21. Nos dice, una pelota de ping pong tiene un diámetro de 3,8 centímetros. Sabemos que esa es esférica, la pelota de ping pong. Y una densidad promedio del plástico con el que se hace ese ping pong de 0,084 gramos centímetro cúbico. Me dicen, ¿qué fuerza se requerirá para mantenerla completamente sumergida bajo el agua? Y entonces aquí está el dibujo, ¿cierto? De mi vaso. Este vaso está completamente lleno de agua hasta la superficie, totalmente rebosante, y tengo mi pelotica de ping pong. Entonces, si hacemos la experiencia, llevamos la pelotica de ping pong, la tratamos de meter acá dentro del agua, pues al iniciar a meter la pelotica dentro del agua, esta agua iniciará a regarse, se me va a derramar esta agua. ¿Cuánta agua se va a derramar? Pues si yo necesito tener completamente sumergida mi pelotica aquí, pues se me va a regar una cantidad, exactamente un volumen igualito, ahí está, un volumen igualito al de la pelotica de ping pong, pero este sería un volumen de agua, ese sería el agua desalojada. Y ya sabemos que acá se van a experimentar unas fuerzas, las vamos a dibujar.
La primera sería la fuerza de la gravedad. La fuerza con que la gravedad atrae a la pelotica. La siguiente fuerza, la fuerza que yo tengo que hacer para mantener sumergida a la pelotica, que la voy a llamar F. Y la tercera fuerza, ya sabemos, es la fuerza que le hace el líquido al objeto que está sumergido en ella, que es la fuerza de empuje. Y son las tres fuerzas que tenemos ahí. Si las tres fuerzas están en equilibrio, o sea, si la suma de las tres fuerzas da 0, entonces la pelotica se mantiene ahí. Y entonces lo que vamos a hacer es sumar la fuerza F que vamos a hacer más la fuerza de la gravedad y vamos a restar el empuje y esto me tiene que dar 0. Así como van, estoy considerando positivo hacia abajo, ¿no? Estas positivas y esta negativa porque va subiendo. Entonces acá el signo positivo hacia abajo. Listo. Como me piden la fuerza F, pues la voy a despejar. Entonces esa fuerza F va a ser igual el empuje que pasaría positivo menos la fuerza de peso, la fuerza de la gravedad que hace sobre la pelotica. Luego la fuerza F que vamos a hacer, el empuje, ya sabemos que se calcula densidad por volumen por gravedad. Esta es la densidad del líquido desalojado, que en este caso fue agua, ¿no? El líquido que se desalojó fue agua. El volumen, pues el volumen del líquido desalojado, que es el mismo volumen del cuerpo, ¿no? Y la gravedad. Bueno, y acá menos la fuerza de atracción de la Tierra hacia la pelotica, que recuerde que será la masa de la pelota por la gravedad. Como de esta ecuación no conocemos la masa, ¿cierto? Entonces, esta es la masa de la pelota. La masa es densidad por volumen. Y la densidad sí me la dan. Y el volumen, pues me dicen que esto es una pelota, ya sabemos que es forma esférica. Luego, la fuerza va a ser igual a la densidad del líquido por el volumen por la gravedad menos la densidad, que esta sería de la pelota, por el volumen, que ya sabemos que la pelota o la densidad de líquidos desalojados son exactamente los mismos, y esto por la gravedad. Listo. Ahora fíjense, aquí podemos factorizar, ¿no? Fuerza igual a volumen por gravedad, eso es factorizable. Y esto por la densidad del líquido, ¿cierto? Densidad del líquido menos densidad de la pelota, menos la densidad de la pelotica. Y listo. Fuerza igual. El volumen, como se trata de una pelota es una esfera, recuerden. Acá a ver si le hacemos, una pelota es una esfera. Y el volumen de la esfera, de una vez aquí abajo, lo hallamos 4/3 de pi por radio a la 3. Fíjense que aquí nos dan el diámetro. Aquí nos dan el diámetro de la pelotica, nos dicen que tiene diámetro 3,8. Entonces a partir de ese 3,8, que es el diámetro, divido en 2 y saco el radio. Y ese es el volumen, 4/3 pi radio al cubo. Este volumen obviamente va multiplicado por la gravedad y esta gravedad va multiplicando a la densidad del líquido menos la densidad de la pelota. Y ahí lo único que hacemos es reemplazar. Bueno, tengamos cuidado con las unidades en lo siguiente. 4/3 pi, el radio, como el diámetro son 3,8, fíjese, diámetro 3,8 centímetros, quiere decir que el radio es la mitad, 1,9 centímetros. Fíjese que estoy trabajando en centímetros y esto al cubo. Como estoy trabajando en centímetros, la gravedad es 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Por la densidad del líquido, pues es el agua. El agua, su densidad es 1 gramo centímetro cúbico. Menos la densidad de la pelotica, me dicen que en promedio 0,084. Entonces acá 0,084 también me dicen gramos sobre centímetro cúbico. ¿Por qué estamos trabajando así? Fíjense en las unidades. Esto me va a quedar después de que lo le haga cubo centímetros cúbicos. Y esto cuando saque factor común, me quedan centímetros cúbicos que cancelan a los de arriba. Entonces, ¿qué me queda? Gramo, miren las unidades acá. Este gramo me va a quedar, que es factor común de ambos, gramo por centímetro sobre segundo cuadrado. Recuerde que eso se llama DINA. Gramo por centímetro sobre segundo cuadrado igual a DINA.
Y entonces esta fuerza, pues inicialmente la voy a obtener en dinas, ¿cierto? Para no hacer tantas conversiones. Esto me da 25.791 dinas. Y entonces aquí una vez coloqué el factor de conversión, ¿no? Una dina es 10 a la menos 5 newton. Y simplemente eso los multiplicamos 25.791 por 10 a la 5, por 10 a la menos 5, ¿no? Bueno, y aquí ya sabemos que corremos 5 lugares el punto que está al final del número o la coma. Y esto me da 0.25 newton. Un cuarto de newton es la cantidad de fuerza que yo debo hacer aquí sobre la pelotica, ¿cierto? Esta es la fuerza F que debo hacer sobre la pelotica para mantenerla completamente bajo el agua. Nuestro tercer ejercicio nos plantea: una esfera plástica flota en agua con 50% de su volumen sumergido. Si esta esfera se lleva a la glicerina, entonces flota en ella con un 40% de su volumen sumergido. Determine la densidad de la glicerina y la densidad de la esfera. Esta sería la situación, ¿cierto? Esta sería mi esfera plástica, flota aquí. 50% del volumen, fíjese, la mitad de su volumen está sumergido. Eso es si esa esfera está aquí en agua, ¿no? Mire, aquí dice, si está en agua, 50% de su volumen está sumergido. En tanto que dice que la misma esfera en glicerina, entonces esta es H2O y esta es la glicerina. Y en la glicerina, solo el 40% de su volumen, mire, el 40% de su volumen está sumergido. O sea, aquí flota más que acá. Listo. Y me preguntan las densidades de la glicerina y de la esfera. Lo primero es fijarnos en ambos casos, ¿no? Que si la esfera está flotando es porque las fuerzas están en equilibrio. O sea, el peso de la esfera tiene que ser la misma fuerza de empuje. Bueno, aunque la fuerza de empuje, recuerde que la estamos trabajando con la letra B. Bueno, y en ambos casos W, el peso de la esfera. Entonces vamos al primer caso. Acá. Si yo igualo acá peso de la esfera igual a fuerza de empuje. Deben estar en equilibrio, deben ser iguales en magnitud, dirección y de sentidos opuestos. El peso de la esfera pues es la masa de la esfera, ¿cierto? Por la gravedad. Y la fuerza de empuje, recuerden, la densidad de líquido desalojado, en este momento se desalojó aquí para ella poder estar ahí. Yo tenía mi vaso acá completamente lleno de agua, me desalojó agua, entonces la densidad de líquido desalojado que fue agua, por la gravedad, ¿cierto? Y por el volumen, ojo, volumen de fluido desalojado. Bueno, que si yo vengo y reemplazo acá, entonces sería masa de la esfera por gravedad igual. La densidad del líquido en este caso es densidad del agua, la gravedad pues es la misma y el volumen desalojado, 50%, 0,5 del volumen. Para el caso de la glicerina es exactamente el mismo análisis y vamos a llegar exactamente a una ecuación equivalente, solo que lo que se desalojó allá fue glicerina. Entonces yo ¿qué tendré acá? Tendré la masa de la esfera, ahí está, la masa de la esfera por la gravedad, esa parte igual. Aquí la densidad de líquido desalojado glicerina, gravedad. ¿Cuánto se desalojó? Se desalojó el 40% del volumen, 0,4. El 40% en decimal se representa con 0,4. Ahora fíjense lo que tenemos acá, peso de la esfera, ¿cierto? Y aquí peso de la esfera, pues es la misma esfera, ¿cierto? Yo no he cambiado de esfera, es la misma. Luego yo puedo entrar a igualar estos dos resultados. Y ahí está, los igualé. Y igualé el resultado del peso de la esfera que estaba acá con el peso de la esfera que estaba aquí en el otro lado. Al igualarlos, pues fíjense, estamos hablando del mismo volumen, que es el volumen de la esfera, se puede cancelar, la gravedad también se puede cancelar. ¿Y qué me queda? Pues sencillo, la densidad de la glicerina, ¿cierto? Entonces la densidad de la glicerina va a ser igual a 0.5 veces la densidad del agua sobre 0,4. ¿Listo? Y ya sabemos que la densidad del agua, de una vez la vamos a reemplazar acá, es 1 gramo por centímetro cúbico. Luego ahí ya me queda la densidad de la glicerina, entonces yo digo que la densidad de la glicerina es igual a 1,25 gramos sobre centímetro cúbico, que es lo mismo que 1250 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Recuerde que se multiplica por 1000 para pasar gramos centímetro cúbico a kilogramo metro cúbico. Y ahí está la densidad de la glicerina.
Ahora nos faltaría ya la densidad de la esfera. Entonces, mire, podemos irnos aquí a la ecuación inicial que habíamos planteado. ¿Se acuerdan que el peso de la esfera era igual al empuje? Entonces la retomo. Ahí está. Recuerden, el peso de la esfera es igual al peso del líquido desalojado o a la fuerza de empuje, ¿cierto? Acá, fíjense que se cancelan las gravedades, ¿cierto? Recuerden que la masa, en este caso la masa de la esfera, ¿cierto? Es densidad, que será densidad de la esfera por volumen de la esfera. Y esto es igual a la densidad del líquido desalojado, que fue agua, entonces aquí en la primera parte fue agua, por el volumen desalojado. Recuerden que el volumen desalojado era el 50% del volumen del objeto. Listo. Acá fíjense cómo también puedo cancelar los volúmenes y entonces sencillamente la densidad de la esfera es 0.5 de la densidad del agua, que ya sabemos que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Luego esta densidad de la esfera sencillamente son 500 kilogramos metro cúbico. Y ahí está determinada la densidad de la esfera, la mitad de la densidad del agua. Bueno, con esto hemos terminado la solución de los 3 ejercicios planteados. Los espero en el próximo video para que hagamos más ejercicios del tema. No se les olvide compartir el video, recomendar el canal y los espero en el próximo video.